Niels Bohr, el renombrado físico, dijo una vez a su hijo, quien se quejaba de la complejidad de ciertos conceptos en física: "No estás pensando, simplemente estás siendo lógico". Esta frase refleja la idea de que algunas conceptualizaciones requieren algo más que lógica lineal. Necesitan intuición y percepción del hemisferio derecho del cerebro. Esto es particularmente cierto en temas como la física de la conciencia alterada, que escapan al pensamiento lineal típico del cerebro izquierdo. El Gateway Process es un sistema de entrenamiento diseñado para sincronizar y amplificar las ondas cerebrales de ambos hemisferios, creando un estado alterado de conciencia. Este estado permite superar las limitaciones físicas e incluso las del tiempo y el espacio. En esencia, utiliza sonidos para manipular las ondas cerebrales, llevando a las personas a interactuar con aspectos no físicos de la realidad. Según un informe desclasificado por la CIA en 2003, el Gateway Process tiene aplicaciones prácticas sorprendentes, como la manifestación de objetivos, la autocuración mediante conversión de energía e incluso viajes a través del espacio y el tiempo para acceder a información nueva. A pesar de su potencial, el informe permaneció mayormente ignorado tras su publicación. Para entender cómo funciona esta técnica desarrollada por el Instituto Monroe, es útil compararla con métodos como la hipnosis, la meditación trascendental y la biorretroalimentación, que comparten aspectos comunes. Estos métodos también buscan alterar la conciencia, aunque de maneras diferentes. El Gateway Process se basa en la sincronización hemisférica o hemisync, un proceso que equilibra las funciones de ambos hemisferios cerebrales, creando un estado de coherencia mental. Este enfoque establece un marco para comprender cómo funciona la técnica. Al sincronizar los hemisferios, la mente entra en un estado en el que puede percibir más allá de las limitaciones normales de la realidad física. Esto abre la posibilidad de acceder a niveles de conciencia donde conceptos como el tiempo y el espacio se perciben de manera distinta. El Gateway Process es una herramienta innovadora para explorar y expandir la conciencia humana, desafiando las barreras tradicionales del pensamiento lógico. Entenderlo requiere tanto lógica como intuición, combinando la capacidad analítica del hemisferio izquierdo con la percepción creativa del hemisferio derecho. Esto lo convierte en un método único para alterar la conciencia y explorar dimensiones más allá de la realidad convencional. ¿Cómo funciona la hipnosis? Según las teorías del psicólogo Ronald Stone y los modelos de ingeniería biomédica de Isaac Bentov, la hipnosis es una técnica que permite el acceso directo a diversas áreas cerebrales. Estas incluyen la corteza sensorial motora, los centros de placer y las regiones emocionales inferiores del lado derecho del cerebro. Esto ocurre cuando se logra desactivar la función de detección de estímulos del hemisferio izquierdo, conocido por su papel lógico y analítico. El hemisferio izquierdo actúa como un filtro crítico, analiza, clasifica y asigna significado a los estímulos antes de permitir su paso al hemisferio derecho. Por otro lado, el hemisferio derecho, con un enfoque más holístico, no crítico y orientado a patrones, acepta la información sin cuestionarla. Si el hemisferio izquierdo se distrae o se reduce a un estado de semisueño, los estímulos externos, incluidas las sugestiones hipnóticas, pasan sin resistencia al hemisferio derecho, donde son aceptados y procesados directamente. Este proceso puede generar diversas respuestas en el cuerpo. Por ejemplo, la corteza sensorial y motora del hemisferio derecho contiene una secuencia conocida como homúnculo, que corresponde a distintas partes del cuerpo. Si una sugestión hipnótica indica entumecimiento en la pierna izquierda, la información llega al área correspondiente de la corteza sensorial, generando una reacción eléctrica que induce la sensación de entumecimiento. Asimismo, las sugestiones relacionadas con emociones como felicidad o bienestar se remiten a los centros de placer en las regiones inferiores del cerebro o en la corteza del hemisferio derecho, induciendo el estado emocional sugerido. Por otra parte, indicaciones como una mayor capacidad de concentración o memoria activan áreas del hemisferio derecho, responsables del acceso a información almacenada, normalmente restringida por los filtros del hemisferio izquierdo. Este mecanismo es especialmente relevante en el contexto del Gateway Process, donde la hipnosis se utiliza para acelerar las primeras etapas del entrenamiento. Al permitir que las sugestiones pasen al hemisferio derecho sin oposición, se facilita el progreso hacia estados alterados de conciencia y un acceso más eficiente a las capacidades latentes de la mente. Esto demuestra el potencial de la hipnosis como una herramienta clave para superar las barreras cognitivas y emocionales impuestas por el pensamiento lineal del hemisferio izquierdo.
¿Cómo funciona la meditación trascendental? Por otro lado, la meditación trascendental funciona de una manera claramente diferente. En esta técnica, la concentración intensa y prolongada en el proceso de extracción de energía de la médula espinal tiene como resultado la creación de ondas acústicas estacionarias en los ventrículos cerebrales que se transmiten a la materia gris de la corteza cerebral, en el lado derecho del cerebro. Como resultado, según Bentov, estas ondas estimularán y eventualmente polarizarán la corteza de tal manera que tenderá a conducir una señal a lo largo del homúnculo, comenzando desde los dedos de los pies hacia arriba. El modelo biométrico de Bentov, como se describe en un libro del Dr. Lee Sanela titulado Kundalini Psicosis o Trascendencia, afirma que las ondas acústicas estacionarias son el resultado del ritmo alterado de los sonidos cardíacos ocasionados por la práctica prolongada de la meditación y que establecen vibraciones simpáticas en las paredes de las cavidades llenas de líquido que comprenden el tercer ventrículo y el lateral del cerebro. Además, según Bentov, los estados de bienaventuranza descritos por aquellos cuyos síntomas de Kundalini han completado el circuito a lo largo de los hemisferios puede explicarse como una autoestimulación de los centros de placer en el cerebro causada por la circulación de una corriente a lo largo de la corteza sensorial. Bentov también señala que la mayoría de los síntomas descritos comienzan en el lado izquierdo del cuerpo, que significa que es principalmente un desarrollo que ocurre en el hemisferio derecho. Aunque normalmente se requiere un periodo de meditación que implica concentración intensa y práctica durante 5 años o algo más para hacer crecer el Kundalini, Bentov afirma que la exposición a vibraciones mecánicas o acústicas en el rango de 4 a 7 ciclos por segundo durante periodos prolongados puede lograr el mismo efecto. Bentov cita como ejemplo viajar repetidamente en un automóvil cuya combinación de suspensión y asiento produce ese rango de vibraciones, o estar expuesto durante largos periodos de tiempo a estas frecuencias causadas, por ejemplo, por un conducto de aire acondicionado. También señala que el efecto acumulativo de estas vibraciones puede ser capaz de desencadenar una secuencia espontánea de fisio-kundalini en personas susceptibles que tienen un sistema nervioso particularmente sensible. ¿Cómo funciona la biorretroalimentación? La tercera metodología de alteración de la conciencia que se describirá brevemente es la biorretroalimentación. La biorretroalimentación es algo única en el sentido de que, en realidad, emplea los poderes autocognitivos del hemisferio izquierdo para obtener acceso a áreas del cerebro derecho como las cortezas cerebrales, motora y sensorial inferior, y a diversos centros de dolor o placer. En lugar de suprimir el hemisferio izquierdo como cuando se realiza en hipnosis, o en gran medida eludiéndola e ignorándola como se hace en la meditación trascendental, la biorretroalimentación enseña al hemisferio izquierdo primero a visualizar el resultado deseado y después a reconocer los sentimientos asociados con la experiencia de acceso exitoso del hemisferio derecho a las áreas cerebrales inferiores específicas, corteza, dolor o placer, u otras áreas de la manera necesaria para producir el resultado deseado. Se utilizan dispositivos especiales de autocontrol, como el termómetro digital para informar al cerebro izquierdo cuando logra hacer que el hemisferio derecho acceda al área apropiada. Una vez hecho esto, el cerebro izquierdo puede ordenar repetidamente al cerebro derecho que restablezca las vías involucradas para producir las mismas medidas externas y objetivas de éxito. De esta manera, las vías se fortalecen y enfatizan hasta tal punto que la conciencia del lado izquierdo del cerebro pueden acceder a áreas apropiadas en el lado derecho del cerebro, usando un modo de demanda consciente. Por ejemplo, si el sujeto desea aumentar la circulación en la pierna izquierda para acelerar la curación, puede concentrarse con su cerebro izquierdo en lograr ese resultado mientras monitorea cuidadosamente un termómetro digital conectado a la pierna izquierda. Cuando el esfuerzo concentrado comience a tener éxito, el termómetro digital registrará un aumento en la temperatura de la pierna izquierda. En ese punto, el sujeto puede asociar mentalmente, cerebro izquierdo, las sensaciones experimentando con el resultado alcanzado y puede comenzar a enfatizar, mediante el recuerdo, el mismo proceso para provocar su fortalecimiento mediante la afirmación y la repetición. De esta manera se puede bloquear el dolor, mejorar la curación, aparentemente suprimir los tumores malignos y, en última instancia, destruirlos, estimular los centros de placer del cuerpo y lograr una variedad de resultados fisiológicos específicos.
Además, la biorretroalimentación se puede utilizar para acelerar en gran medida el logro de los estados meditativos profundos, especialmente para principiantes que no tienen experiencia en técnicas de meditación y cuyo progreso en esa metodología se mejora a través de una visualización efectiva y una afirmación objetiva externa. La visualización del patrón de ondas cerebrales del sujeto en un tubo de rayos catódicos ha demostrado ser un medio validado en laboratorio mediante el cual los sujetos pueden aprender rápidamente a entrar en estados profundamente relajados caracterizados por el tipo de quietud y singularidad de enfoque mental asociados con la meditación avanzada. Gateway Process y EmiSync. Fundamentalmente, Gateway Process es un sistema de entrenamiento diseñado para aumentar la fuerza, la concentración y la coherencia de amplitud y la frecuencia de salida de ondas cerebrales entre el hemisferio izquierdo y derecho, con el fin de alterar la conciencia, trasladándola fuera de la esfera física para escapar, en última instancia, incluso de las restricciones del tiempo y espacio. El participante accede entonces a los distintos niveles de conocimiento intuitivo que ofrece el universo. Lo que diferencia Gateway Process de otras formas de meditación es el uso de la técnica EmiSync, definida en una monografía de la formadora del Instituto Monroe, Melissa Jagger, como un estado de conciencia definido cuando los patrones EEG de ambos hemisferios son simultáneamente iguales en amplitud y frecuencia. Aunque la sincronía de hemisferios cerebrales parece ser bastante rara y de corta duración en la conciencia humana ordinaria, Melissa Jagger afirma que las técnicas de audio desarrolladas por Bob Monroe pueden inducir y mantener la hemisincronía con las cintas de Focus 3 del instituto. También señala que los estudios realizados por Elmer y Alice Green en la Fundación Menninger han demostrado que un sujeto con 20 años de entrenamiento en meditación Zen podría alcanzar el EmiSync consistentemente a voluntad, manteniéndolo durante más de 15 minutos. El Dr. Stuart Twemlow, psiquiatra e investigador asociado del Instituto Monroe, informa que, en nuestros estudios sobre el efecto del sistema de cintas Monroe en las ondas cerebrales, hemos descubierto que las cintas fomentan la concentración de la energía cerebral y pueden medirse como una bombilla en vatios en una banda de frecuencia cada vez más estrecha. Este enfoque de la energía no es muy diferente del concepto de yoga de un solo punto, que podemos traducir en términos occidentales como una sola mente. El Dr. Twemlow observa que a medida que el individuo se adentra en las cintas más allá del Focus 3, se produce un aumento gradual del tamaño de las ondas cerebrales, que es una medida de la energía o potencia cerebral. Muestra de la técnica EmiSync. This is the first step along your path to a gateway beyond which is discovery, your own discovery of reality, of truth, of who and what you are. Because of the special audio techniques used, it's important that certain sounds reach your right ear and others your left ear. To be sure of this, you should be hearing my voice in your right ear at this moment. If you are not hearing my voice in your right ear, turn your headphones around now so that you are hearing my voice in your right ear. Lámpara versus láser. Melissa Jagger utiliza una metáfora para ayudar a aclarar el proceso implicado en el uso del EmiSync en la experiencia de la puerta de enlace. Señala que la mente humana en su estado natural puede compararse a una lámpara ordinaria que expande energía en forma de calor y luz, pero de una manera caótica e incoherente, que difunde su energía sobre una amplia zona de profundidad bastante limitada. En cambio, la mente humana, bajo la disciplina de la hemisincronía, actúa como un rayo láser que produce un flujo de luz disciplinado. La corriente de energía se proyecta con una coherencia total, tanto de frecuencia como de amplitud, de forma que la superficie de un rayo láser contiene miles de millones de veces la energía concentrada que se encuentra en una superficie similar en el Sol. Gateway Process supone que una vez que la frecuencia y la amplitud del cerebro humano se hacen coherentes, es posible empezar a acelerar ambas de modo que la mente humana resuene pronto a niveles vibracionales cada vez más altos. La mente puede entonces sincronizarse con niveles de energía más sofisticados y enrarecidos del universo. Se supone que la mente, cuando opera a estos niveles cada vez más enrarecidos, es capaz de procesar la información así recibida a través de la misma matriz fundamental, por la que da sentido a la entrada sensorial física ordinaria,
para lograr un significado en un contexto cognitivo. Ese significado suele percibirse visualmente en forma de símbolos, pero también puede percibirse como sorprendentes destellos de intuición holística o incluso en forma de escenarios que implican tanto la percepción visual como la auditiva. Respuesta de seguimiento de frecuencia. Para lograr la sincronización de los hemisferios cerebrales, la técnica EmiSync aprovecha un fenómeno conocido como respuesta de seguimiento de frecuencia, FFR. Lo que significa que si un sujeto escucha un sonido producido a una frecuencia que emula una de las asociadas con el funcionamiento del cerebro humano, el cerebro intentará imitar el mismo patrón de frecuencia, ajustando su salida de ondas cerebrales. Por lo tanto, si el sujeto está totalmente despierto, pero escucha frecuencias de sonido que se aproximan a la salida de ondas cerebrales en el nivel teta, el cerebro del sujeto intentará alterar su patrón de ondas cerebrales del nivel beta normal al nivel teta. Dado que el nivel teta se asocia con el sueño, el sujeto en cuestión puede pasar de un estado totalmente despierto a un estado de sueño, siempre y cuando no se resista conscientemente, ya que el cerebro se esfuerza por armonizar su salida de frecuencia de onda con la que la persona escucha. Dado que estas frecuencias de ondas cerebrales están fuera del espectro de sonidos que el oído humano puede escuchar en estado puro, el EmiSync debe producirlas basándose en otro fenómeno conocido como la capacidad del cerebro para deducir frecuencias de latido. Si se expone el cerebro humano a una frecuencia en el oído izquierdo que está a 10 hercios por debajo de otra frecuencia audible reproducida en el oído derecho, en lugar de oír cualquiera de las dos frecuencias audibles, el cerebro opta por oír la diferencia entre ellas. La frecuencia bit, aprovechando así el fenómeno FFR y utilizando la técnica de las frecuencias bit, el Gateway Process utiliza EmiSync y otras técnicas de audio que emplean el fenómeno FFR para introducir una variedad de frecuencias que se reproducen a un nivel marginalmente audible virtualmente subliminal. El objetivo es relajar el hemisferio izquierdo del cerebro, colocar el cuerpo físico en un estado de sueño virtual y hacer que los hemisferios izquierdo y derecho entren en coherencia en condiciones diseñadas para promover la producción de ondas cerebrales de amplitud y frecuencias cada vez mayores. Las sugestiones audibles y tal vez subliminales de Bob Monroe acompañan a las distintas frecuencias de ondas cerebrales, que a veces se mezclan con otros sonidos, como el oleaje del mar, para enmascarar las frecuencias sonoras que deseen. De este modo, el Gateway Process se esfuerza por proporcionar al sujeto las herramientas mediante las cuales puede alterar su conciencia basándose en su propia voluntad, o a lo largo del tiempo mediante el uso repetitivo de las cintas para acceder, por medios intuitivos, a nuevas categorías de información no disponibles para la conciencia ordinaria. El papel de la resonancia. La coherencia cerebral, a través de la sintonización con las frecuencias bit, introducidas a través de auriculares estéreo, es solo una parte de la razón por la que funciona el Gateway Process. También está diseñado para lograr que la quietud física característica de los estados meditativos trascendentales profundos, que provocan una alteración completa del patrón de resonancia fundamental asociado a las frecuencias sonoras producidas por el cuerpo humano. El yoga, el zen o la meditación trascendental, si se practican el tiempo suficiente, producirán un cambio en la frecuencia sonora con la que resuena el corazón humano en todo el cuerpo. Según Bentov, este cambio en la resonancia es el resultado de la eliminación de lo que la profesión médica denomina el eco de bifurcación, de modo que el sonido del latido del corazón puede moverse sincrónicamente hacia arriba y hacia abajo por el sistema circulatorio en resonancia armoniosa aproximadamente 7 veces por segundo. Bentov describe el papel que desempeña el eco de bifurcación de la siguiente manera. Cuando el ventrículo izquierdo del corazón expulsa sangre, la aorta, al ser elástica, se dilata justo por encima de la válvula y provoca un pulso de presión que se desplaza hacia abajo a lo largo de la aorta. Cuando el pulso de presión alcanza la bifurcación en la parte inferior del abdomen, que es donde la aorta se bifurca para ir a las piernas, parte del impulso de presión rebota y comienza a viajar hacia arriba por la aorta. Si mientras tanto el corazón expulsa más sangre y un nuevo pulso de presión viaja hacia abajo, estos dos puntos de presión acabarán chocando en algún punto de la aorta y producirán un patrón de interferencia. Al colocar el cuerpo en un estado similar al sueño, las cintas del Gateway Process consiguen el mismo objetivo que la meditación, ya que colocan al cuerpo en un estado de relajación tan profundo
que el eco de la bifurcación se desvanece lentamente a medida que el corazón disminuye la fuerza y la frecuencia con la que empuja la sangre hacia la aorta. El resultado es un patrón de sonido regular y rítmico, en forma de onda sinusoidal, que resuena por todo el cuerpo y se eleva hasta la cabeza en una resonancia sostenida. La amplitud en este patrón sinusoidal, medida con un instrumento sensible de tipo sismógrafo, es aproximadamente 3 veces superior a la medida del volumen sonoro producido por el corazón cuando funciona normalmente. Estimulación cerebral. El modelo biomédico de Bentov demuestra que esta resonancia tiene una importancia considerable, ya que se transmite directamente al cerebro e incide en él. La vibración resultante se recibe y se transmite al propio cerebro a través de los ventrículos tercero o izquierdo, llenos de líquido situados encima del tronco encefálico. A continuación se genera un impulso electromagnético que estimula el cerebro para aumentar la amplitud y la frecuencia de salida de las ondas cerebrales, al igual que el Dr. Twemlow observa en su investigación sobre los efectos de la cinta semi-zinc. Además, el cerebro está contenido en una membrana hermética llamada dura madre, que a su vez está amortiguada por una fina capa de líquido situada entre esta y el cráneo. Cuando la resonancia coherente producida por el corazón humano, en un estado de relajación profunda, alcanza la capa de fluido que rodea el cerebro, establece un patrón rítmico en el que el cerebro se mueve hacia arriba y hacia abajo, aproximadamente de 0,005 a 0,01 milímetros en un patrón continuo. El carácter autorreforzante del comportamiento resonante explica la capacidad del cuerpo para mantener este movimiento a pesar del nivel mínimo de energía implicado. De este modo, todo el cuerpo, basándose en su propio micromovimiento, funciona como un sistema vibratorio sintonizado que transfiere energía en un rango de entre 6,8 y 7,5 hercios a la cavidad ionosférica de la Tierra, que a su vez se resuena a unos 7 a 7,5 hercios. De este proceso, Bentov afirma: esto está ocurriendo a una longitud de onda muy larga, de unos 40.000 kilómetros o justo por encima del perímetro del planeta. En otras palabras, la señal de movimiento de nuestros cuerpos viajará alrededor del mundo y en aproximadamente una séptima parte de segundo, a través del campo electrostático en el que estamos inmersos. Una longitud de onda tan larga no conoce obstáculos, y su fuerza no se atenúa mucho a grandes distancias. Naturalmente atraviesa casi todo: el metal, el hormigón, el agua y los campos que componen nuestro cuerpo. Es el medio ideal para transmitir una señal telepática. En consecuencia, el Gateway Process está diseñado para inducir rápidamente un estado de profunda calma en el sistema nervioso y reducir significativamente la presión sanguínea para hacer que el sistema circulatorio, el esqueleto y todos los demás sistemas de órganos físicos comiencen a vibrar coherentemente a aproximadamente 7 a 7,5 ciclos por segundo. La resonancia resultante establece una onda sonora regular y repetitiva que se propaga en consonancia con el campo electrostático de la Tierra. Sintonización energética. A medida que el cuerpo se sintoniza en un oscilador coherente que vibra en armonía con el medio electrostático circundante, los ejercicios específicos incluidos en las cintas del Gateway Process instan al participante a construir el campo de energía que rodea su cuerpo, presumiblemente utilizando la energía del campo terrestre que el cuerpo está ahora arrastrando debido a su capacidad de resonar con él. Esto homogeneiza el campo energético del cuerpo con el entorno circundante y favorece el movimiento de la sede de la conciencia hacia el entorno circundante, en parte como respuesta al hecho de que las dos medianas electromagnéticas son ahora un único continuo energético. Por lo tanto, el mismo proceso que lleva al cerebro a una coherencia focalizada en niveles cada vez más altos de frecuencia y amplitud, con el fin de sintonizar a frecuencias análogas en el universo para la recopilación de datos, también promueve la mejora de los niveles de energía corporal hasta un punto adecuado que permita al sujeto experimentar un movimiento extracorporal cuando esté preparado para ello. Además, el resonar con la esfera electromagnética de la Tierra, el cuerpo humano crea una onda portadora sorprendentemente poderosa para ayudar a la mente en la actividad de comunicación con otras mentes humanas sintonizadas de forma similar. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido.
Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.